Durante la época dorada de Hollywood, las luces brillaban más que nunca y los sueños parecían estar al alcance de la mano. Pero detrás del glamour y las alfombras rojas, existía un sistema más oscuro, donde la juventud era la moneda más valiosa. En los pasillos de los grandes estudios, lejos del bullicio de los estrenos, se cerraban acuerdos en silencio. Se prometía fama eterna, a cambio de cosas que jamás se plasmarían en ningún contrato. Muchas jóvenes actrices, ansiosas por llegar a la cima, se vieron empujadas a tomar decisiones impensables. Algunas lo hicieron por ambición. Otras simplemente comprendieron que decir no significaba desaparecer para siempre. Hoy, vamos a abrir la puerta a los secretos que Hollywood ha intentado enterrar durante décadas. ¿Estás preparado? Empecemos. Pierre Angeli fue una de las bellezas más etéreas que Hollywood abrazó, aunque solo fuera por un breve instante. Su rostro angelical ocultaba una vida marcada por presiones que poco tenían que ver con la interpretación. Al llegar al corazón de la industria cinematográfica, Pierre fue empujada a un círculo de hombres poderosos donde los contratos se negociaban a puerta cerrada y donde su juventud se ofrecía como parte de acuerdos tácitos. Aunque brillaba en pantalla, su fragilidad emocional, sus relaciones fallidas y su trágico final decían mucho más que cualquier historia oficial. Diana Dors fue promocionada como la respuesta británica a Marilyn Monroe. Sensual, atrevida, irresistible. Pero, desde muy joven, Diana comprendió que su imagen era una mercancía en un mundo donde el poder nunca se negociaba en público. Cuando llegó a Hollywood, la presionaron para aceptar acuerdos silenciosos con tal de asegurarse papeles y contratos. Su belleza, codiciada tanto por productores como por empresarios, se convirtió en moneda de cambio en reuniones privadas, donde las decisiones reales no dejaban rastro escrito. Diana logró acaparar titulares y conquistar corazones, pero detrás de su risa atrevida y su imagen de femme fatale, llevaba la pesada carga de haber sido vendida como un trofeo en un mundo donde Anne Blyth, con su rostro de porcelana y voz angelical, parecía destinada a vivir un cuento de hadas en Hollywood, pero la realidad que encontró entre los dorados muros de los estudios fue mucho más dura. Se susurraba sobre encuentros discretos en los que su pureza se ofrecía como parte de negociaciones que garantizaban su proyección como joven estrella. Detrás de cada película exitosa, había pactos invisibles sellados lejos de la mirada inocente del público. Anne, atrapada entre la necesidad de triunfar y el precio de su libertad, aprendió demasiado pronto que en Hollywood la inocencia no era un escudo. Era una invitación a ser devorada. Sandra Dee fue el ideal juvenil de toda una generación. Dulce, inocente, perfecta. Pero tras bastidores, su imagen angelical se convirtió en el cebo perfecto para intereses mucho más oscuros. A una edad muy temprana, Sandra estuvo rodeada de figuras poderosas que gestionaban su carrera como si fuera una inversión privada. Se rumoreaba que los contratos que impulsaron su ascenso meteórico no se firmaban solo con tinta, sino también con compromisos personales que jamás saldrían a la luz. Su mirada inocente en pantalla ocultaba las cicatrices de una juventud controlada y, en última instancia, consumida por un sistema que jamás respetó realmente la pureza que decía adorar. Marilyn Monroe fue el símbolo definitivo del deseo durante la época dorada de Hollywood. Pero detrás de su sonrisa irresistible y su caminar hipnótico se escondía una historia mucho más amarga. Desde el principio, Marilyn fue llevada a fiestas privadas organizadas por figuras poderosas de los estudios. Allí, la promesa de un contrato, de un salto a la fama, iba de la mano de exigencias que nunca se decían en voz alta. Los susurros hablaban de acuerdos secretos sellados a puerta cerrada, donde la inocencia se consideraba la llave de acceso a los círculos de poder más explosivos. Para Marilyn, vender su pureza no fue una decisión fácil, pero en un sistema que devoraba la juventud a cambio de promesas doradas, decir que no significaba el exilio al olvido. Eligió los focos, pero pagó un precio que la persiguió hasta sus últimos días. Judy Garland, la eterna Dorothy del Mago de Oz, parecía destinada a la inmortalidad artística desde niña, pero su llegada real a Hollywood fue brutal. Desde muy joven, el estudio moldeó no solo su imagen, sino también su vida privada. Se dice que, antes de alcanzar la fama definitiva, Judy fue presionada por agentes, productores y fuerzas invisibles para aceptar condiciones indescriptibles con tal de asegurar su lugar en la cima. Su inocencia fue tratada como un contrato más, algo que se ofrecía en nombre de la lealtad al sistema. Susan Peters fue la joven promesa que Hollywood presentó como la encarnación de la inocencia y la esperanza renovada.
Pero, como tantas otras, su carrera estuvo marcada desde el principio por acuerdos silenciosos que jamás se mencionaron en las entrevistas. Se decía que, antes de conseguir sus primeros papeles importantes, Susan era llevada a cenas privadas donde se tomaban decisiones sobre su futuro, lejos de las cámaras y los flashes. Allí, su juventud se convertía en una ficha más de negociación en un juego de poder donde los verdaderos contratos nunca se firmaban sobre el papel. Jan Arlo fue la rubia explosiva original, la mujer cuyo cabello platino parecía brillar más que las propias estrellas. Pero su ascenso meteórico no fue casualidad, ni fruto únicamente del talento. Desde muy joven, Jan fue presentada a los hombres que controlaban la maquinaria oculta de Hollywood. En reuniones privadas, lejos del ojo de la cámara, no solo se negociaban contratos, sino también compromisos personales que garantizaban protección y promoción. Ambiciosa y plenamente consciente del valor que su juventud tenía para los poderosos, Jan aceptó las condiciones que se le presentaron. Natalie Wood fue la niña prodigio que creció delante de las cámaras, convirtiéndose en un símbolo de dulzura y perfección. Pero su transición de estrella infantil a icono adulto estuvo plagada de trampas ocultas. Desde muy joven, Natalie fue presentada a hombres que no solo dirigían los grandes estudios, sino que también controlaban redes invisibles de poder. Se susurraba sobre acuerdos silenciosos, sobre tratos sellados en habitaciones donde los contratos formales importaban poco. Su inocencia pública, cuidadosamente construida, fue sacrificada desde el principio, como parte de un pacto no escrito que garantizaba su ascenso al estrellato. Ava Gardner, el animal más bello del mundo, encarnaba los deseos más salvajes de Hollywood. Pero esa imagen sensual tenía un precio que ella comprendió desde sus primeros días en la industria. Joven y deslumbrante, Ava era llevada a cenas privadas donde los contratos se negociaban a cambio de favores no expresados. Para mantener su lugar bajo los focos, tuvo que aceptar las reglas no escritas que dictaban que la belleza era un pasaporte, pero también una condena. Ava Gardner conquistó el mundo, pero detrás de cada mirada intensa, detrás de cada risa rota, permanecía el amargo recuerdo de haber sido empujada a dar más de lo que jamás quiso ofrecer. Shirley Temple fue la estrella infantil más famosa del planeta, la viva imagen de la inocencia. Pero la maquinaria de Hollywood no perdonaba ni siquiera a los rostros más angelicales. Desde muy pequeña, Shirley estuvo expuesta a los engranajes ocultos de un sistema que veía a la juventud como un recurso a explotar. Circulaban rumores de que, incluso siendo menor de edad, la presentaban en reuniones donde su imagen se utilizaba para cerrar acuerdos y ganar influencia. Lana Turner fue descubierta por pura casualidad en una fuente de sodas, pero su ascenso en Hollywood estuvo lejos de ser tan inocente como sugiere la leyenda. A una edad muy temprana, Lana era llevada a cenas privadas y reuniones discretas donde la belleza juvenil era el pase de entrada a un mundo que exigía mucho más que talento. Se susurraba en voz baja sobre acuerdos no oficiales, sobre papeles conseguidos a cambio de concesiones silenciosas. Lana aprendió rápidamente que, en Hollywood, la puerta a la fama estaba custodiada por manos invisibles que exigían un alto precio para abrirse. Su vida, marcada por el escándalo y la tragedia, fue también el reflejo de un sistema que primero la elevó como un sueño y luego la consumió como un sacrificio inevitable. Peggy Cummins, la belleza galesa de rostro inocente, llevó a Hollywood como una nueva promesa destinada a deslumbrar al mundo. Pero al cruzar el océano, se encontró en una industria que valoraba mucho más su juventud que su verdadero talento. Desde sus primeros contratos, Peggy estuvo rodeada de figuras poderosas que, tras sonrisas amables, exigían su presencia en eventos donde la apariencia de apoyo ocultaba tratos mucho más oscuros. No fue casualidad que su carrera despegara tan rápido, ni que su estrella se apagara con la misma rapidez cuando intentó retomar el control de su vida. Peggy se dio cuenta demasiado tarde de que, en aquel Hollywood, ser joven y hermosa era tanto una bendición como una condena silenciosa. Verónica Lacke, con su misteriosa melena cayendo sobre un ojo, era la personificación misma de un glamour inalcanzable. Pero detrás de esa imagen icónica se escondía una historia marcada por acuerdos invisibles y presiones silenciosas. Desde su primera aparición en pantalla, Verónica fue vista como una posesión valiosa por hombres poderosos que la consideraban no solo una estrella, sino una propiedad. A cambio de contratos y papeles destacados, se rumoreaba que le pedían hacer sacrificios personales de los que nadie se atrevía a hablar. Su naturaleza rebelde, su tendencia a aislarse y su caída repentina del estrellato eran todos síntomas de una lucha interna contra un sistema que no dejaba espacio a las mujeres para preservar su libertad si querían permanecer en el centro de atención.
Linda Darnell fue presentada al mundo como el ejemplo de una belleza impecable y la promesa eterna de una dulzura angelical. Pero bajo esa imagen cuidadosamente construida, Linda tuvo que soportar una presión inimaginable desde el mismo inicio de su carrera. Se susurraba que su ascenso al estrellato no se debía únicamente a su talento, sino también a acuerdos silenciosos sellados lejos de las cámaras. Su juventud, su inocencia, se convirtieron en monedas de cambio en reuniones donde los contratos escritos eran poco más que una formalidad. Linda vivió atrapada entre el éxito y la tristeza, aprendiendo demasiado pronto que, en Hollywood, la pureza no se consideraba un tesoro, sino una mercancía temporal destinada a desaparecer en cuanto se cerraban las puertas de las oficinas. Jane Powell, con su voz celestial y su aspecto de cuento de hadas, parecía intocable por las impurezas del mundo real. Pero en los silenciosos pasillos de Hollywood, su radiante juventud no pasó desapercibida. Detrás de su impecable imagen pública, acuerdos silenciosos moldearon el rumbo de su carrera. Se hablaba de reuniones privadas donde las promesas de éxito futuro venían ligadas a compromisos tácitos que ninguna estrella se atrevería jamás a mencionar en voz alta. Jane, atrapada entre la esperanza y la necesidad, seguía sonriendo en el escenario mientras, fuera de cámara, soportaba los costes ocultos de un sistema que devoraba sueños a puerta cerrada. Debbie Reynolds era la novia de América, la sonrisa que prometía una inocencia eterna a toda una nación. Pero esa imagen inmaculada era también su mayor vulnerabilidad en un Hollywood siempre hambriento de nuevas promesas. Se dice que, en los primeros años de su carrera, Debbie fue presionada para asistir a cenas privadas donde los contratos más lucrativos se negociaban lejos de las oficinas oficiales. Allí, su juventud era una promesa tentadora para quienes veían a las actrices no como artistas, sino como trofeos. Debbie logró forjar una carrera impresionante, pero las huellas invisibles de aquellos primeros acuerdos la acompañaron en silencio durante toda su vida pública. Susan Hayward era la personificación misma de la ambición y la determinación femeninas en Hollywood. Pero su ascenso a la fama estuvo lejos de ser limpio o libre de condiciones ocultas. Desde sus primeras audiciones, Susan se enfrentó a una realidad brutal. El acceso a los papeles principales a menudo llegaba a través de acuerdos silenciosos de los que nadie hablaba en voz alta. Se decía que su juventud se negociaba en reuniones privadas, donde la belleza era la moneda de cambio y la obediencia, un requisito no escrito. Aunque alcanzó la gloria y ganó premios, Susan siempre llevó consigo la sombra de esos acuerdos secretos, sabiendo que su talento no fue la única llave que abrió las puertas del éxito. Durante décadas, Hollywood nos vendió una imagen de un mundo perfecto de estrellas que ascendían gracias a su talento y encanto. Pero detrás del brillo de los focos y las alfombras rojas se escondía una realidad mucho más dura, una industria que exigía sacrificios silenciosos a cambio de una promesa de inmortalidad, juventud, inocencia, pureza, que no estaban protegidas. Eran mercancías en un mercado donde el precio del éxito nunca se escribía en los contratos. Se negociaba en susurros, se sellaba en cenas privadas y se pagaba con un silencio eterno. ¿Qué opinas de todo esto? Muchas de esas jóvenes estrellas alcanzaron la cima de la fama, pero pocas lo hicieron sin llevar en su piel y en su alma las cicatrices invisibles de un sistema que les exigía todo, mucho antes de que siquiera comprendieran lo que estaban perdiendo.